Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra calurosa y llena de polvo, vivía un hombre muy especial llamado Elías. Elías no era un rey, ni un guerrero, ni un sabio del palacio. Era un profeta de Dios. Eso quiere decir que Elías escuchaba la voz de Dios y llevaba sus mensajes a las personas. Un día, Dios le dijo algo muy serio. Elías, dile al rey que no habrá lluvia, ni una sola gota, hasta que yo lo diga. ¡Qué noticia tan fuerte! Sin lluvia, los ríos se secarían, las plantas morirían, y no habría comida para nadie. Pero Elías obedeció. Fue valiente y llevó el mensaje, aunque muchos se enojaron con él, y entonces la lluvia paró por mucho, mucho tiempo. Y Dios, que nunca abandona a los que le obedecen, le dijo a Elías dónde ir, aunque parecía un lugar muy extraño. Después de dar el mensaje al rey, Elías tuvo que esconderse. La sequía ya había comenzado y la tierra estaba seca, sin una sola nube en el cielo. Pero Dios le habló otra vez. Ve al arroyo de Querit, allí tendrás agua, y yo enviaré cuervos para que te lleven comida. ¿Cuervos? Sí, pájaros negros con alas grandes y fuertes. Elías obedeció y fue al arroyo. Bebía del agua cristalina, y cada mañana y cada tarde los cuervos venían volando, trayéndole pan y carne en el pico. Gracias Dios, decía Elías. Tú siempre cuidas de mí. Pero un día, el arroyo comenzó a secarse. Una grieta cruzó la tierra, el agua dejó de fluir, y el último cuervo se fue volando. Elías miró al cielo, y Dios le habló otra vez. Ahora ve a Sarepta. Allí te espera una viuda, que te dará de comer. Elías se limpió el polvo de sus pies, se puso de pie, y comenzó a caminar hacia un lugar llamado Sarepta, tal como Dios le había dicho. El sol ardía, el camino era largo y los árboles estaban secos. Todo parecía muerto por culpa de la gran sequía. Pero Elías caminaba con confianza. Dios me cuida, Él tiene un plan, se decía mientras avanzaba. Cuando llegó a las puertas de la ciudad, vio a una mujer delgada, vestida con un manto sencillo, recogiendo ramitas secas. Elías se acercó con voz amable. Señora, ¿podría darme un poco de agua? La mujer lo miró sorprendida, pero asintió y fue a buscarla. Entonces Elías agregó, y, por favor, ¿podrías traerme también un pedazo de pan? La mujer bajó la cabeza, su voz temblaba. Señor, solo me queda un poco de harina y unas gotas de aceite. Estaba por preparar el último pan para mi hijo, y luego esperar a morir. La mujer miró a Elías con ojos cansados, mientras sostenía unas ramitas secas en sus manos. Solo tengo un puñito de harina y un chorrito de aceite. Pensaba cocinar un pan para mi hijo y para mí, y después ya no nos quedará nada. Elías respiró profundo. Sus ojos reflejaban paz. No tengas miedo, le dijo con voz firme pero dulce. Haz primero un panecillo pequeño para mí, y luego otro para ti y tu hijo. La mujer abrió los ojos, sorprendida. ¿Primero para usted? Elías asintió y dijo, porque así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, la harina no se acabará, ni el aceite se agotará, hasta que vuelva a llover sobre la tierra. La mujer se quedó en silencio. Miró su vasija de harina, miró la pequeña tinaja de aceite, y aunque parecía una locura, decidió creer. Fue a su casa, encendió el fuego y comenzó a preparar el pan. La viuda tomó la vasija de harina, y allí estaba. Todavía quedaba suficiente. Luego alzó la tinaja de aceite, y no estaba vacía. Con cuidado, preparó el pan para Elías, tal como le había pedido. Su hijo la miraba sin entender, pero con los ojitos bien abiertos. «Mamá, ¿y después qué comeremos nosotros?», preguntó el niño. La madre le acarició la cabeza y dijo, «Hoy vamos a confiar en Dios». Le llevó el pan a Elías, que la recibió con una gran sonrisa. Luego, regresó a su cocina para preparar el suyo y el de su hijo. Y cuando fue a mirar, la vasija tenía harina otra vez, y el aceite también había vuelto a subir. La viuda abrió la boca, asombrada. Dios estaba cumpliendo su promesa, y así fue. Desde ese día, nunca faltó el pan en su hogar. Pasaron los días, y luego semanas. Cada mañana, la viuda encontraba harina suficiente, y cada tarde, el aceite seguía fluyendo. Dios era fiel. Elías se quedó a vivir en la casa de la mujer, y el pequeño hijo de la viuda se encariñó con él. Reían,
Contaban historias, y la casa, que antes estaba llena de tristeza, ahora tenía esperanza. Pero una tarde, algo terrible ocurrió. El niño comenzó a toser, primero despacito, luego más fuerte. Su rostro se puso pálido. La viuda lo abrazó, lo cubrió con mantas, pero el niño no mejoraba. «¡Elías! ¡Ayúdame!», gritó la madre desesperada. El profeta corrió a la habitación, pero ya era tarde. El niño se había quedado sin respirar. La madre se arrodilló al suelo y lloró. «¿Por qué, Dios mío? Tú me enviaste a este hombre, y ahora pierdo a mi hijo». Elías tomó al niño en sus brazos con mucha ternura. Su cuerpo estaba sin vida, y la madre lloraba en la esquina, con el corazón hecho pedazos. Sin decir una palabra, Elías subió al piso de arriba, donde dormía cada noche. Colocó al niño en su propia cama y se arrodilló junto a él. «Señor, mi Dios», dijo Elías con los ojos llenos de lágrimas, «¿por qué ha pasado esto? Tú trajiste a este niño a mi cuidado. Por favor, devuélvele la vida». Entonces, Elías se acostó sobre el niño 3 veces y cada vez oraba con más fuerza. «Señor, mi Dios, te ruego, haz que este niño vuelva a vivir». En ese instante, el silencio fue interrumpido por un pequeño suspiro. El niño abrió los ojos. Elías miró al niño, y no lo podía creer. El pequeño respiraba, pestañeaba, y lo primero que dijo fue: «¿Dónde está mi mamá?». El profeta sonrió con lágrimas en los ojos. «Dios te devolvió la vida, pequeño». Con cuidado, Elías lo cargó nuevamente en sus brazos y bajó por las escaleras. La madre seguía de rodillas llorando en silencio. «¡Tu hijo vive!», dijo Elías con voz firme y llena de alegría. La mujer levantó la mirada y cuando vio a su hijito, corrió a abrazarlo. «Gracias, Señor, gracias, Dios de Israel. Tú eres real, tú escuchas, tú cuidas». La viuda miró a Elías con los ojos llenos de luz y le dijo: «Ahora sé que tú eres un verdadero hombre de Dios y que la palabra del Señor vive en ti». Desde ese día, la casa de la viuda ya no fue la misma. Antes vivía con miedo, tristeza y con apenas un poco de comida. Ahora había vida, alegría y gratitud. La harina seguía apareciendo cada mañana, el aceite no dejaba de fluir. Pero lo más importante era que el corazón de la viuda ahora estaba lleno de fe. Cada vez que veía a su hijo sonreír, recordaba que Dios no solo provee pan, sino también esperanza y salvación. Elías seguía orando y escuchando la voz de Dios. Y aunque todavía no llovía, él sabía que el mismo Dios que dio vida al niño era capaz de hacer llover del cielo, porque cuando confías, esperas. Y cuando esperas en Dios, nunca quedarás defraudado. Pasaron más semanas y luego varios meses. Elías seguía viviendo con la viuda y su hijo, sirviendo a Dios, orando cada día y ayudando donde podía, pero aún no llovía. El sol seguía brillando fuerte en el cielo, el suelo seguía seco y muchas personas en otras ciudades sufrían por falta de agua. «¿Cuándo lloverá, Elías?», preguntaba el niño una noche mirando al cielo estrellado. Elías sonrió con paz y respondió: «Cuando Dios diga que es el momento justo». Él no se adelanta, pero tampoco llega tarde. La viuda, que antes solo tenía miedo, ahora oraba cada noche con su hijo. «Gracias, oh Señor, por el pan, por el aceite, y por habernos enseñado a esperar en ti». Porque a veces los milagros de Dios no son ruidosos, sino silenciosos, diarios y llenos de amor. Una mañana, mientras el sol se asomaba detrás de las montañas, Elías se levantó temprano como siempre. Pero ese día, algo era diferente. Mientras oraba, sintió claramente la voz de Dios en su corazón. «Elías, es hora de volver con el rey. Voy a enviar la lluvia a la tierra». La promesa estaba a punto de cumplirse. Elías levantó su rostro y sonrió. Dios no se había olvidado, había llegado el momento. Fue a despedirse de la viuda y del niño. «¿Ya te vas?», dijo la madre con los ojos brillosos. «Sí, Dios me está enviando de nuevo porque la lluvia está por volver». El niño lo abrazó fuerte y le dijo: «Nunca olvidaremos que Dios cuidó de nosotros, incluso cuando no teníamos nada». Elías tomó su bastón, miró al cielo y empezó a caminar de regreso, rumbo al gran encuentro con el rey. Elías caminó muchos días bajo el sol ardiente. El suelo estaba agrietado, los árboles sin hojas, y la gente
cansada de tanta sequía, pedía ayuda a los cielos. Pero nadie se acordaba de Dios. Muchos habían comenzado a adorar a dioses falsos como Baal, pensando que él podía hacer llover. Incluso el rey, que había rechazado a Elías, ahora escuchaba a falsos profetas que prometían milagros, pero no podían cumplirlos. Finalmente, Elías llegó al palacio. Los guardias lo reconocieron y se sorprendieron. «¡Es Elías!», murmuraron. «El profeta ha vuelto». Y cuando el rey Acab lo vio, se levantó furioso. «¿Eres tú el que ha traído esta desgracia a Israel?», gritó. Pero Elías lo miró con firmeza y respondió: «No fui yo quien trajo la sequía. Fue tu desobediencia a Dios. Reúne a todo el pueblo en el monte Carmelo», dijo Elías, «y también a los profetas de Baal. Allí veremos quién es el Dios verdadero». El pueblo de Israel subió al monte Carmelo. Era un lugar alto y rocoso. Allí estaban todos: el rey Acab, los profetas de Baal y cientos de personas que esperaban una respuesta del cielo. Elías levantó su voz: «¿Hasta cuándo van a dudar? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si Baal es Dios, entonces síganlo a Él». El pueblo guardó silencio. Entonces Elías propuso un reto: «Vamos a preparar 2 altares, uno para Baal y otro para el Señor. Colocaremos leña, pero no fuego. Cada quien pedirá a su Dios que mande fuego del cielo, y el Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero». Los profetas de Baal aceptaron el desafío. Desde temprano en la mañana, empezaron a gritar, bailar y saltar alrededor de su altar. Pero no pasó nada. Ninguna llama, ningún trueno, solo silencio. Todo el día, los profetas de Baal gritaron, saltaron, bailaron, hasta se cortaron. Pero su altar seguía igual. La leña estaba seca, y no bajaba fuego del cielo. Entonces Elías se acercó. Era ya el atardecer. Con calma y sin ruido, reparó el altar del Señor, que estaba destruido hacía tiempo. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Colocó la leña, el sacrificio, y luego hizo algo sorprendente. «¡Traigan agua!», dijo, y empapó todo el altar con cubetas y cubetas, hasta que corrió un pequeño arroyo alrededor. El pueblo miraba en silencio. Elías levantó sus brazos al cielo y oró: «Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, haz que este pueblo sepa que tú eres el verdadero Dios. Escúchame, Señor, y responde». Y entonces sucedió. Una llama brillante cayó del cielo, y consumió el sacrificio, la leña, las piedras, y hasta el agua. Cuando el fuego del cielo cayó, todos los que estaban en el monte Carmelo se quedaron con los ojos abiertos y la boca sin palabras. La leña se quemó, las piedras desaparecieron, hasta el agua se evaporó en segundos. Nunca antes habían visto algo así. El pueblo entero cayó de rodillas. Algunos lloraban, otros levantaban las manos, y todos gritaban con una sola voz: «¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!». Los profetas de Baal se escondieron con miedo. Sabían que su Dios falso no podía hacer nada. Elías los miró con firmeza y dijo al pueblo: «Hoy han visto con sus propios ojos que el Dios de Israel vive, escucha y responde. Ahora, prepárense, porque la lluvia está por venir. Dios no solo manda fuego, también bendiciones desde el cielo». Elías se apartó del pueblo y subió aún más alto en el monte Carmelo. Se arrodilló, puso su rostro en la tierra y comenzó a orar nuevamente: «Señor, has mostrado tu poder con fuego. Ahora, por favor, envía la lluvia». Envió a su sirviente a mirar hacia el cielo. «¿Ves algo?». «Nada, Señor, solo cielo azul y nubes blancas». Elías volvió a orar. Una vez, 2 veces, 7 veces oró, hasta que el sirviente gritó desde lejos: «Elías, veo una nube pequeña, como del tamaño de una mano». Elías se levantó con alegría. «Corre, dile al rey que se prepare, la lluvia viene». Y en cuestión de minutos, el cielo se oscureció, el viento sopló fuerte, y las primeras gotas comenzaron a caer. Dios había cumplido su promesa. Primero fueron unas gotitas suaves, luego unas más grandes, y de pronto el cielo se llenó de nubes oscuras que dejaron caer una lluvia abundante sobre toda la tierra. El suelo agrietado comenzó a humedecerse, los árboles secos empezaron a moverse con vida, los pájaros salieron de sus nidos cantando alegres, el pueblo alzó las manos al cielo mientras se empapaban de felicidad. «Gracias, Señor»,
«Gracias, Dios verdadero», gritaban desde el corazón. Incluso el rey Acab, desde su carro, miraba cómo la lluvia caía sobre su reino y sabía, en lo profundo, que solo el Dios de Elías tenía el poder de traer vida. Mientras tanto, Elías sonrió y dejó que las gotas cayeran sobre su rostro. Dios había cumplido todo, exactamente como lo prometió. Y mientras la tierra se llenaba de agua, el corazón del pueblo se llenaba de fe. Pasaron los días, y donde antes había polvo, ahora brotaban flores. Los ríos volvieron a correr, los árboles dieron frutos, y el aire olía a tierra mojada y esperanza. Pero no solo la tierra había cambiado, el pueblo también. Ahora todos sabían que el verdadero Dios es el que escucha, responde, cuida y cumple. Muchos comenzaron a orar, a reconstruir el altar del Señor en sus casas, a contar a sus hijos lo que habían visto. Dios envió fuego desde el cielo, y también la lluvia, y salvó al hijo de la viuda. Mientras tanto, en un rincón del reino, la viuda miraba a su pequeño jugar, y cada mañana, al ver la harina y el aceite, sonreía con gratitud. Porque cuando parece que todo se ha perdido, Dios siempre tiene preparado un milagro. Elías siguió obedeciendo a Dios, el pueblo volvió a confiar, y la historia de lo que ocurrió en el Monte Carmelo se contó por generaciones. Pero, ¿sabes algo? Dios no solo cuidó de Elías, también cuidó de la viuda, de su hijito, del pueblo entero, y quiere cuidar también de ti. Cuando tengas miedo, cuando sientas que no tienes nada, cuando parezca que tus oraciones no tienen respuesta, recuerda esto: Dios no se olvida de sus hijos. A veces tarda un poquito, pero siempre llega a tiempo. Y como Elías, tú también puedes confiar, orar y decir con todo tu corazón: «El Señor es mi Dios». Así terminó esta gran historia, con fuego que bajó del cielo, lluvia que dio vida a la tierra y un niño que volvió a respirar. Pero más que milagros visibles, lo más hermoso fue lo que Dios hizo en el corazón de cada uno. A Elías le dio fuerzas para seguir. A la viuda le dio fe en medio del miedo. Y al niño le devolvió la vida. Y ahora Él quiere hacer lo mismo contigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Si alguna vez te sientes solo, confundido o con temor, haz como Elías. Ora, confía y espera, porque Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre tiene un plan. Y sobre todo, Dios cuida de ti.